con Javier Delgado, titular de ANSAFE General López, quien además está integrando ANSAFE provincial. No, desde la delegación sí participamos de asambleas provinciales y demás. ¿Cómo va, Javier? Bien. Nosotros creíamos que íbamos a hablar de otra cosa, francamente. El tema paritaria, la cuestión que han quedado desactualizados los salarios, pero no cabe ninguna duda que esta semana fue tomada por el Operativo Nacional Aprender, que es algo que ustedes tienen su visión. Se han reunido, ANSAFE en la provincia de Santa Fe se reunió y evidentemente lo rechazó. ¿Cómo lo ves? Explícamelo, a ver, y explícanoslo a todos, ¿de qué se trata? Bien, el Operativo Aprender es una política, o está en el marco de una política nacional encargada del Ministerio de Educación, y es una prueba estandarizada y externa que se hace en todas las instituciones del país. En principio se hace en forma, digamos, censal en sexto grado y en quinto y sexto año del secundario. Y después se hace en forma de muestra en tercer grado de la primaria y en segundo y tercer año del secundario. Esa metodología se aplica a todos los rincones del país y bueno, los intereses de este operativo no han estado del todo claros, digamos, por parte de las autoridades, pero sí hemos tenido la oportunidad de compartir algunas entrevistas, digamos, en los medios de Elena Duro, que es la secretaria encargada de este plan de evaluación y, digamos, a nosotros los docentes nos preocupa porque el criterio que ella establece en forma explícita en los medios es que, a partir de los resultados de la evaluación se comenzarían a pensar nuevos lineamientos en política educativa. Nuevo paradigma para la educación argentina. Y a nosotros eso nos preocupa porque desde el Vamos me parece que por un lado hay infinidades de diagnósticos en relación a la educación y en cómo está la educación en la Argentina. Es decir, nosotros como docentes que transitamos a diario sabemos que hay problemas y problemas graves. Y por otro lado, la forma metodológica en cómo se hace la evaluación tiende a no dar un panorama objetivo de cómo es el estado de la situación en el sistema educativo, porque al ser una prueba estandarizada, por ejemplo, se hace la misma evaluación a una escuela que puede llegar a estar en el norte del país con un montón de problemáticas por ejemplo, a una escuela en Capital Federal. Tal cual. Entonces, en base a una privada y a una estatal. También, porque es para pública y privada. Entonces, en base a esa metodología se piensa delinear, digamos, las próximas políticas educativas. A nosotros lo que nos preocupa es esta idea de comenzar a legitimar la evaluación hacia alumnos y docentes y a partir de ahí comenzar a pensar las políticas educativas. Es decir, a nosotros nos parece que la educación es un fenómeno muy complejo y que no se puede pensar lo educativo solo ateniéndonos a los resultados de lo que pueden reportar estas pruebas en relación a nuestros alumnos y a los docentes. Por ejemplo, nosotros ponemos sobre la mesa, que de hecho esto ha estado planteado hace un par de semanas, en el país, si nosotros nos guiamos por las estadísticas oficiales, casi la mitad de nuestros alumnos son pobres. Es decir, ese me parece un eje mucho más importante para pensar lo educativo que el resultado que puedan llegar a reportar estas evaluaciones. Habría que pensar, sincerarse y decir, bueno, a ver, ¿cómo comenzamos a pensar una educación de calidad en una población o en un país en donde la calidad de vida está negada a casi más del 30% de la población? Sí. Entonces me parece que por ese lado tendríamos que encarar el problema. Nosotros tenemos miedo en que toda esta evaluación comience a generar, que de hecho esto ya se ha visto en los medios de comunicación, toda una campaña de desprestigio hacia la tarea docente. Esa es la preocupación, ¿no? Porque nosotros sabemos que no hace falta que se haga esta evaluación para saber que hay problemas. Nosotros sabemos que de la mitad de nuestros alumnos tienen problemas de comprensión lectora,
incluso ya con muchos años de transitando el sistema educativo, eso lo sabemos. Ahora, recargar eso solo a la tarea docente me parece que es como mínimo una picardía por parte de las autoridades, ¿no? Claro, una cosa sesgada. De cualquier manera, los que fueron evaluados ayer fueron los alumnos. Sí, pero ¿Todavía? también con algunas evaluaciones hacia los docentes, es decir, la propia evaluación que se realiza a los alumnos tienen preguntas en relación a cómo es el accionar de los docentes. Sí, con alguna tendencia, digamos. Tal. Sí. Yo antes de salir al aire te preguntaba a vos qué había pasado en las evaluaciones del 2011 y 2013 y vos me respondiste esto, me vas a responder ahora. Sí, digamos, lo que pasa en la Argentina no está aislado de lo que está pasando a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Digamos, hay todo un replanteamiento en relación a qué es la escuela, a cómo debería ser para responder a las demandas de nuestra sociedad, que ha cambiado mucho. Hay muchos informes a nivel internacional y sobre todo latinoamericano que hacen todo un balance en relación a que en estas últimas décadas se invirtió mucho dinero en educación. Pero se invirtió mucho dinero en relación a extender la matrícula, es decir, lo que nosotros aquí en la Argentina llamamos inclusión. Ahora, no para mejorar, es decir, por ahí de algún modo casi todos los informes a nivel internacional coinciden en que la extensión se dio, pero no fue de la mano de la calidad educativa. Lo que todos estos informes, digamos, muestran o en forma tendenciosa llevan a concluir a que, bueno, si se invirtió tanto dinero en estos últimos años y no hay calidad educativa, de algún modo eso iría de la mano de la falta de calidad docente. Lo que nosotros queremos poner sobre la mesa es que, si nuestra tarea como educadores estuvo enmarcada en políticas sociales, es decir, el docente tenía un 60% de su actividad pedagógica y un 40% en relación a sostenimiento de darle de comer a nuestros alumnos, contención social y demás, y que hoy nos evalúen los contenidos o que se esté preocupado por la calidad es todo un dato, digamos. Está bien. Pero a la pregunta puntual tuya, la ley del 2006 contempla esta instancia de evaluación, es decir, tiene algunos artículos muy precisos, un apartado del artículo 94 al artículo 99, en donde se contempla la posibilidad de evaluar los procesos educativos. Las evaluaciones que se hicieron en el 2011 y 2013 que mencionabas vos, se hicieron en el marco de políticas que tenían como norte la extensión o la inclusión. Lo que vos llamabas recién, que hay un 40% de actividad que dejó de ser docente para pasar a ser social. Claro. Hoy la preocupación está por la calidad. Para nosotros las dos cosas son importantes, la extensión de la educación y la calidad. Ahora, nosotros estuvimos abocados todos estos últimos años a la extensión de la matrícula. Entonces, bueno, en cuanto a la calidad, no nos pueden pedir que rindamos cuenta porque estuvimos haciendo otra tarea. Está bien, sin duda eso. Entonces, y no fue menor, digamos. Todo eso llevó a que se modificaran un montón de nuestras condiciones laborales, con los mismos sueldos, con el mismo estatuto, y la extensión fue tremenda. Y con la misma infraestructura, Javier. También. Porque el tema es que ustedes en los colegios tienen la misma infraestructura que tenían hace 10 años, 15, es decir, 10 años desde el 2006 que se implementó esta ley. O sea, fuiste extendiendo la matrícula y se lo cargaste nada más que al docente. Claro. No es que a la par se iban, cada colegio tiene un asistente social, cada colegio tiene un psicólogo, un gabinete psicopedagógico, tiene médicos, enfermeras, es decir, que hay una cosa mucho más interrelacionado entre distintos profesionales. Siguen siendo ustedes los que están a cargo de todo eso. Y siempre cuando se habla de la educación, a nosotros también nos parece importante remarcar que la calidad educativa va de la mano de la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, la educación tiene límites y me parece que eso es importante remarcarlo. Volvemos a lo mismo, es decir, si los niveles de violencia cada vez son más, se incrementan cada vez más en nuestra sociedad. Yo ponía el dato de la pobreza porque fue el último dato alarmante que se mostró.
Nosotros, a ver, para poder educar a un alumno, ese alumno tiene que tener mínimamente determinadas necesidades satisfechas, si no se hace casi imposible. O terminamos ayudando para que satisfaga esas necesidades, o es casi imposible que el alumno se pueda educar. Y ahí hay límites que no son límites pedagógicos del docente, son límites de nuestra propia sociedad. Es decir, una sociedad cada vez más desigual va a tener una educación cada vez más desigual. Es decir, va a haber una educación para ricos y una educación para pobres. Entonces, esto no se modifica solo atacando al docente, porque lo grave de esto es que, de acuerdo a cómo están diseñadas las evaluaciones, todo va a recaer sobre que, bueno, hay falta de calidad educativa porque hay falta de calidad docente. Todo eso va a llevar a una propaganda, a una publicidad en contra de los docentes, que va a desembocar en que, bueno, no solo se nos va a quitar nuestros derechos, sino que tampoco se va a solucionar el problema. Entonces, por eso, digamos, la preocupación, ya sea de AMSAFE, de CETERA y particularmente de nuestra delegación. Sí. Nuestra delegación la semana pasada tuvo una reunión de delegados, y lo que se estuvo charlando se decidió por unanimidad rechazar este tipo de planteos. Está bien. Ayer y hoy leí La Capital, porque bueno, teníamos esta charla con vos, y particularmente estuve viendo las dos noticias. El tema de la oposición de ANSAFE a este operativo, digo yo, porque parecería un operativo a aprender, y lo otro es la falta de bancos para sala de 4. Cuando te hablo de infraestructura, está en La Capital de ayer y se repite el mismo artículo en La Capital de hoy. Digo, ¿qué sería lo más importante? Claro. Si ¿quién decide qué es más importante? O sea, obligamos a los chicos que vayan, y hoy no tienen dónde ir, no está prevista toda la matriculación necesaria porque los colegios no tienen infraestructura para recibirlo. Es un tema también, cuando yo digo que la infraestructura no está preparada para que el docente, esto es un tema. El otro, el perfeccionamiento docente, ¿está en funcionamiento? ¿Ustedes lo reciben en tiempo y forma? ¿Es gratuito? ¿Tienen que costearlo ustedes? Bueno, hoy por hoy está terminando una capacitación que se llama Nuestra Escuela a nivel nacional y a nivel provincial Escuela Abierta, que es una capacitación que se hace en el tiempo de trabajo, digamos la jornada laboral con suspensión de clases, y nosotros estamos iniciando un balance de esa propuesta que vino por parte del Gobierno Nacional de la gestión anterior, y la bibliografía o la propuesta para capacitarse era bastante tendenciosa. Tenía un paradigma, si se quiere, muy relativista, tenía un paradigma, si se quiere, de, bueno, hay que respetar todas las trayectorias de todos los alumnos. Con el dato que decías vos, yo tengo que respetar la trayectoria de cada alumno y tengo 40 alumnos en el aula. Claro. Trabajando 8 horas frente al mismo grupo, o con otro grupo, digamos, frente al mismo grupo en el mejor de los casos. Entonces, digamos, estaba la posibilidad, pero no era un perfeccionamiento. Nosotros estamos realizando un balance y es bastante crítico, digamos, de eso. Y después, por otro lado, la capacitación que uno pueda generar como individuo, como colectivo de los colegios, como grupo de compañeros, se limita bastante porque las jornadas extensas de los docentes cada vez es más extensas, o sea, cada vez tenés menos tiempo. Sin lugar a dudas, lo que hablábamos en conversaciones anteriores. Claro. Docente de media con 44 horas cátedra, ¿cuándo se va a poder capacitar? Para ir cerrando, ¿qué te parece si un buen día invertimos la lógica con la cual todos los gobiernos en estos últimos 40 años, todos los gobiernos en estos últimos 40, en todos los años de democracia, todos los gobiernos en los años de democracia, se han manejado respecto a los docentes? Y si le damos el sueldo que ellos quieren y después vemos cuánto le podemos exigir, ¿qué te parece? Sí, por eso nosotros planteamos... Cambiemos la lógica. La lógica, no hablemos de los gobiernos militares, de la lógica de los gobiernos de la democracia respecto del docente.
Sí, ¿Qué te parece? Dudas. Sería una buena idea. En relación a lo que decías vos, es si se quisiera pensar bien cómo seguir en educación, claro. Nosotros consideramos que hay que hacer cambios y la educación está en crisis. Pero primero paguen. Y también realizar, una evaluación. Me hago responsable de todo. Cambiemos la lógica. Sí. Si paguemos ¿cuál sería el salario mínimo? Decime vos, ¿cuál sería el salario mínimo docente? El que a vos, a Javier Delgado. Pensemos cuánto sale un libro hoy en día. 20.000 pesos sería el ingreso. Y es lo que dice la canasta básica, digamos. Págala 20.000 que no pesos. Contempla, por ejemplo, el alquiler. Claro. O sea bueno, que... 25.000. Paguémosle 25.000 pesos. Sí. Invirtamos la lógica y después empecemos a exigirle. Sí, completamente. ¿Qué sé yo? Por ahí, ¿viste? Y también pensar que si vamos a evaluar, podríamos evaluar las últimas políticas educativas, hacer un balance en general y ver cómo se sigue, no solo resultados. Sí. Se nos acabó el tiempo, Javier. Lo dejamos, lo que quedaste, lo que tenés en la canasta para seguir hablando, lo dejamos para la próxima. Listo. Sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Suerte para vos. Vamos a la pausa.